Ya, apreté grabar. Si ven que no estoy grabando y me recuerdo, se lo agradecería. Pero ahora me acuerdo. Entonces, si se acuerdan lo que vimos la semana pasada, lo que están viendo en clase, tenemos circuitos que almacenan energía, condensadores, inductores. Bueno, la resistencia, para que no almacena energía. Estas las representamos con ecuaciones diferenciales. Aplicamos la transformada de Laplace y tenemos este mismo problema, pero ahora representado con ecuaciones algebraicas, que las ecuaciones algebraicas son mucho más sencillas, así que al final, para eso lo hacemos. Queremos tener un problema más sencillo de solucionar. El- esta clase voy a hacer unos ejercicios un poco más difíciles que la vez pasada. El primer ejercicio que tengo es el del eh, un, un circuito donde hay una variación en el tiempo. Hay estos switches que estábamos dibujando. Tenemos una carga RLC. Bueno, esto se parece mucho a lo que hicimos la clase pasada, pero la diferencia es que ahora tenemos una fuente sinusoidal. Ustedes saben de RD1 que cuando, en este caso, cuando este switch está cerrado por mucho tiempo, pueden aplicar transformada fasorial, ¿cierto? Expresan esta fuente como un fasor, eh, esto como una impedancia y pueden resolverlo, ¿cierto? Como fasor. La transformada de Laplace incluye la transformada fasorial. Si vemos el S de la transformada de Laplace, es una parte real más una parte imaginaria. Si yo considero la parte real como cero, quedo prácticamente con la transformada fasorial. Eh, en vista de eso, lo que espero en la solución es que, por ejemplo, acá voy a preguntar el voltaje en el condensador. Entonces, determinar el voltaje en el condensador con el voltaje en el condensador, el voltaje inicial con 2 volts y la corriente en el inductor 0 amperes. Entonces yo espero que la solución en estado permanente va a tener una componente sinusoidal, ¿no? Porque la fuente va a estar conectada acá todo el rato. Entonces en T0 se cierra esta fuente, este switch. Ya, acá yo di las condiciones iniciales, así que no tengo que resolver nada con respecto a las condiciones iniciales. Eh, Le aplico la plaza, ¿no?, al circuito. El switch entonces queda cerrado. Y si acá eh, la resistencia en Laplace, ¿cierto? Es el valor de la resistencia, es una constante. El inductor queda 1 partido por S, 1 por S, por la derivada con la que expresamos esto. Y el condensador queda 1 partido eh, el valor del condensador dividido S por esta integral que representa al condensador. Y esto sería el voltaje del condensador. Pero acá falta algo. Yo di el voltaje inicial de los componentes. El inductor tiene condición inicial 0. No voy a anotar nada. Pero voy a expresar como una fuente de tensión
la condición inicial del condensador. Entonces esto va a ser la misma polaridad que tiene el condensador definido por el valor de la condición inicial de tensión dividido eso. Y ahora lo que falta es pasar este coseno a, a, a S. No vamos a resolverlo, no vamos a resolver la integral de Laplace. Acá podemos simplemente ocupar la tabla. Ya sabemos que un coseno, el seno ya están más que resueltos. Por ejemplo, acá la 8 dice coseno de AT es igual a un polinomio de orden 1 dividido un polinomio de orden 2. Entonces la constante queda afuera. Y esto queda un polinomio de orden 1 dividido un polinomio de orden 2, donde el omega del coseno es 4, y acá queda como 4 cuadrados. Y ahí queda como un problema de redes 1, donde podemos ocupar lo que se le ocurra para resolver este circuito. Lo que quiero es tener esta tensión, ¿cierto? Y tengo todo lo demás. Puedo aplicar Kirchhoff, Thevenin, lo que se me ocurra. Puede que haya una mejor forma de hacerlo, como lo voy a hacer ahora, pero creo que esta es como la que uno siempre piensa al principio, es tirar acá una malla nomás. Entonces, si tengo esta corriente, puedo tener esta tensión, y la tensión del condensador es la tensión del condensador más la condición inicial. Entonces, anotando esa malla, acá tengo una fuente, que es este coseno, por todas las caídas de tensión eh, que hay acá. Entonces, el 6, el S, el 9S, menos la tensión de la condición inicial. Esto está más fuerte que está en este lado de la cosa. Entonces, con esto tengo una pura incógnita que sería el IS. Y yo saqué esta corriente porque quiero sacar la tensión acá. Entonces, la tensión en el condensador en ese es la condición inicial más el voltaje en el condensador, que sería esta corriente S que calculamos recién, por este 9 partido S. Entonces acá me queda reemplazar esto, ¿no? Y acá llegamos a la parte, ahí terminó como el problema eléctrico. Y acá es donde empieza, acá es pura álgebra, porque obviamente queremos, en ese no nos dice mucho, queremos aplicar la transformada inversa de Laplace para dejarlo en el tiempo. Como nos lo preguntaron en el tiempo y por lo general queremos tener la respuesta en el tiempo. Como que en ese, por ahora no sabemos qué significa mucho. ¿Qué es lo que tengo? Tengo la tabla, como ya tengo precalculado un montón eh,
de transformada inversa. Por ejemplo, esta de la clase pasada ya sé que la puedo calcular. Esta sería en la tabla la 1, 1 partido por S. Y lo que quiero es despejar esto, es expandirlo con fracciones parciales para que me quede llegar y aplicar lo que sea que esté en la tabla. Yo les mostré la semana pasada que podían hacerlo en MATLAB. Ahí pueden comprobar cómo les queda. Eh, este es un beneficio que tienen este semestre de poder comprobar el tiro a qué tienen que llegar. Pero tienen que hacer, como les dije, paso a paso, cómo llegaron a ese resultado. Eh, Esta es la parte más larga de este ejercicio y sé que ya lo hicieron, o al menos antes hacían ecuaciones diferenciales. Eh, la expansión en fracciones parciales. Yo me lo voy a saltar. Voy a, voy a decir cuánto da el tiro esto expandido. Entonces, esto me da menos 2S. Y entonces acá lo que hice mágicamente, expandí esto con fracciones parciales y me dio todos estos componentes que puedo encontrar en la tabla. Puedo encontrar uno, como dije, bueno, el primero se cancela, como que da lo mismo, pero puedo encontrar una constante partido un polinomio de orden 1 en la tabla. Esa sería la 2. Puedo encontrar el polinomio de orden 2. Sería como a ver, la 3, es que no me equivoco. Un polinomio de orden 2 abajo, así sucesivamente. Yo anoté acá para tener claro que no simplemente están anotando lo que salió en MATLAB. Tienen que anotar qué propiedades de la tabla ocuparon. Por ejemplo, yo ocupé otra tabla con otra anotación. Prefiero que tenga omega t acá. Entonces, si al seno le aplico Laplace, me da, bueno, omega s cuadrado más omega cuadrado. El coseno, bueno, ya lo ocupamos en realidad. Lo voy a anotar por si acaso. Y acá estaba la otra que no salió. Bueno, ya el tiro. Y la otra, la más típica. Ya entonces con esto puedo, ahora sí, finalmente, puedo tranquilamente aplicar la transformada inversa de Laplace para obtener la respuesta en el tiempo. Entonces, el voltaje del condensador en el tiempo es 2,202 Euler elevado a lo que está abajo, menos 3T, más 3,84 por Euler, esto está por tal cuadrado. Así que esta era esto. Esto es T por Euler, menos 3T.
menos 0,202. Este es el... Acá faltó algo. Este es el S. Claro. Este es el coseno de 4t. Más 2,66. Y este sería el... Este tiene un polinomio de orden 0 arriba. Sería el seno. Pero tengo que generar este omega, ¿cierto? Este omega cuadrado. Entonces lo que voy a hacer, voy a multiplicar por 4. Por 4 arriba y abajo. Entonces ahí, con esto tengo el seno. Y lo demás es una constante. Y ahí acá, como dije, tienen la opción de comprobar con MATLAB, obviamente, pero si, claro, si se equivocaron acá, MATLAB igual se va a equivocar. No les va a dar el resultado. Bueno, MATLAB no se va a equivocar, pero va a estar erróneo lo que ingresaron. Y si voy al ejercicio, acá lo que estaban preguntando, está diciendo que hay una fuente sinusoidal en t igual 0, se cierra el switch. Entonces yo sé que la respuesta del voltaje del condensador va a tener una parte oscilatoria y que va a ser el estado permanente y va a tener una parte en el estado transiente en que va a estar afectado por el switch, que probablemente va a estar relacionado a la carga de la bobina y la carga del condensador. Entonces en el transiente va a tener como algo raro que eventualmente se va a hacer cero. Porque si este switch está cerrado mucho tiempo, ya como que el transiente no importa. Por algo lo llamamos transiente. Y es precisamente lo que tenemos acá en el tiempo. Si veo esto, esta es la respuesta en estado permanente. Esto podría expresarlo como un coseno de 4t menos un desfase. Y 4t es lo que nos habían dado que era la fuente. Acá tengo la fuente, tiene una frecuencia angular de 4t. Entonces esta parte, al menos como intuitivamente, parece que está correcta. Y además tenemos estos componentes que tienen este Euler eh, elevado a una constante negativa, por lo que eventualmente se van a hacer cero. Así que eso sería la parte del transiente. No sé si hay alguna duda hasta ahí. No ha revisado el chat. Creo que no. Una pregunta. Digo. Cuando definiste el voltaje del condensador, un poquito más arriba, mira, ¿puedes subir un poquito? Sí. Un poquito más abajo. En esa parte. Ah, ya. Sí, bien. ¿No sería, la fuente sería negativa o no? Sería IS por 9 partido S menos 2S. Porque como la corriente va para abajo. Uh-huh. Sí, pero en este lado de la ecuación. Ah, no, pero eh, tienen el mismo. No, tienes razón. Sí, sí, está bien. sí, eso. Bueno, eso mismo voy a responder. Así que, Tienen sí, la misma polaridad. sí, eso mismo voy a responder. Vale, vale. Sí, no, a veces uno como que verbalizando como que se da cuenta de las cuestiones. Eh, ¿Alguna otra pregunta? O si no, vamos al otro ejercicio. Yo sí tengo una pregunta. Ujú. ¿Se puede bajar un poquito? Dale. Que realmente no, todavía no estoy muy seguro si. Sí, esa. Eh, Quería preguntarte, ¿por qué el 2,766, que está dividido en el S cuadrado más 16, quedó positivo ahí? ¿Acaso por fórmula sale un signo negativo? Eh, es que
No, no necesariamente por fórmula sea un signo negativo, simplemente es la respuesta de la expansión de esto en fracciones parciales. Claro, porque tú dices que acá hay un negativo y como que acá me sale un positivo. Sí, el otro en el S te quedó negativo por eso. Sí, no, pero habría que hacer el álgebra de esta fracción parcial. No sé, pero ya me quedó claro. Gracias. Eh, bueno, igual está el caso de que puede que me haya equivocado de signo. Creo que este lo comprobé en MATLAB y no era así, pero pueden comprobarlo. Son 3 líneas que pueden hacer MATLAB por mientras. Eh, Creo que eso sí, MATLAB da el resultado como en esta forma, como este coseno con un desfase. Así que igual puede que se pierda el signo. Ya, el siguiente ejercicio entonces, en casi todos los otros ejercicios que hice anteriormente, daba la condición inicial o la condición inicial está súper fácil. Ahora vamos a calcular, vamos a hacer uno en que tengamos que calcular la condición inicial y además, en realidad, lo más difícil de este ejercicio es que va a tener acoplados. Como que generalmente tienden a enredar los acoplados. Entonces acá hay una resistencia de 4 ohms, esta inductancia de 4 henrios, 0,2 faradios, 8 ohms, 6 ohms, 2 henrios, 24 volts. Y acá tengo al revés, el switch en T0 se abre. Y lo difícil de esta era que esta inductancia estaba acoplada con esta inductancia. Entonces, preguntan de terminar. De hecho, este ejercicio no me acordaba, pero está en la guía, que está en virtual. Determinar la condición inicial. Eh, Acá cuando escribo condición inicial queda como súper, como nada, como muy genérico, pero lo que tienen, obviamente la condición inicial de los elementos que almacenan energía, o sea, en bobina y condensadores, y exprese eh, o dibuje en el dominio de Laplace, que bueno, darlo en S. Ya, entonces para anotarlo, bueno, podemos hacerlo por parte, determinar la condición inicial, voy a dibujarlo eh, en t menor a 0. Bueno, en t igual 0, como para determinar cuál es la condición inicial. Esto va a ser, después cuando hagan un par de ejercicios, va a parecer como súper innecesario dibujarlo a veces, pero igual háganlo en la prueba
para ver que no saltaron pasos. Voy a dibujar todos los elementos que almacenan energía como nada por ahora. Y ahí voy a explicar. Voy a dejar como los terminales abiertos. Ya estos 8, 4 ohms, 6 ohms. Ya, ¿por qué los dibujé? Como que no dibujé los elementos que almacenan energía, es como para tener claro con qué estoy trabajando. Acá estoy trabajando con una fuente DC de 24 volts. Eh, Cuando veo dibujado este switch, yo sé que para un tiempo, esto estuvo en un tiempo infinito en el estado anterior al switch. Entonces, si yo tuve mucho tiempo una fuente de 24 volts conectada a una bobina, eventualmente el transiente ya pasó hace mucho tiempo, entonces la bobina se comporta como un pedazo de cable, ¿no? En DC, es un cortocircuito. Entonces las dos bobinas son un pedazo de cable, es un cortocircuito. El condensador en DC, como saben, es un circuito abierto, así que acá el condensador queda como, esto está abierto. Entonces lo que yo quiero determinar son este voltaje y estas corrientes, que a esta bobina le voy a llamar L1 y a esta corriente le voy a llamar L2. Tienen que tener claro que la tensión en la bobina tiene polaridad y la corriente en la bobina tiene una dirección. Como que no es lo mismo anotarla para el otro lado, me cambia el signo. Esto, como ustedes quieran hacerlo, como si yo hubiera anotado la polaridad para el otro lado, me daba negativo siempre. Ya, entonces la corriente 1, la bobina 1. Acá tengo la fuente de 24 volts, ¿cierto? Esta va a ser la misma polaridad acá, no hay nada entre medio. Y todo el resto del circuito está en paralelo. Así que la corriente L y L1 va a estar determinada por esta resistencia de 6 ohms. Entonces van a hacerlo por ley de Ohm, 24 volts dividido 6, el valor de la resistencia, van a ser 4 amperes. Lo mismo podemos hacer con la bobina 2. Entonces la bobina 2, la corriente en esta malla, acá no hay corriente, está abierto en el condensador, está determinado por las resistencias que hay acá nomás. Entonces es lo mismo, 24 volts. Si veo la de 8 y la de 4 están en paralelo a esto. Rayé mucho. Entonces van a ser 24 volts dividido la resistencia total acá, que es 4 y 8, 12. Entonces estos son 2 amperes. Y el voltaje en el condensador en el tiempo cero va a ser, si veo acá, esto acá, más o menos, esto está en paralelo con esta resistencia de 4 ohm. Entonces si determino la tensión en esta resistencia de 4 ohm, tengo la tensión en el condensador en el estado inicial. Yo sé que la corriente, que lo calculé recién, acá va a ser 2 amperes. Entonces van a ser 2 amperes por 4 ohms, van a ser 8 volts. Y ahí están las condiciones iniciales de los elementos.
Y ahora, vamos lo que es más difícil, anotarlo en Laplace. Que tenemos que el switch se abre en t igual 0, así que no voy a dibujar la fuente de 24 volts. Voy a dibujar el resto del circuito. Entonces tenemos una inductancia. Una resistencia. Acá tenemos otra resistencia. Acá había un condensador. Una bobina. Y acá lo estoy dibujando como súper grande porque quiero dejar espacio para las condiciones iniciales. Bueno, súper espaciado. Ya entonces lo que es fácil, la resistencia es la constante, ¿no? El condensador, acá me falta esta resistencia. El condensador entonces es de 0,2 faradios. Entonces esto 1 partido 0,2, 5 partido por S. Y la condición inicial del condensador. Vamos a anotarlo con otro color. La condición inicial del condensador, nosotros calculamos que era 8 volts. Entonces esto va a ser 8 partido por S. ¿Qué más tenemos? Se me olvidó dibujar los puntos de las bobinas. Entonces esto estaba punto acá, punto acá. El valor del acoplamiento era 1. El valor de la bobina de la derecha es 4 Henry. Esto es 4S. El de la izquierda es 2S. El valor del acoplamiento es 1, 1 Henry. Entonces esto queda 1, 1S. Y ahora me falta la condición inicial de la bobina acoplada. Esto es lo complicado. Ya. El valor de la bobina acoplada, vamos a representarlo como la tensión dada por la corriente que estaba pasando en la bobina propiamente tal, en esta, más la tensión que viene inducida, que es por el acoplamiento, que es la que viene por la corriente que está pasando por acá. Entonces, cada bobina acoplada, en este caso, como está acoplada con una más, tiene dos condiciones iniciales. Eh, Quiero ver las condiciones iniciales. Ya. Ya, entonces la condición inicial de la bobina a la izquierda, IL1, yo sé que son 4 amperes. Yo definí la polaridad hacia abajo. Vamos a este color. Definí la polaridad hacia abajo acá de la bobina. Entonces, esa dirección de la corriente implica esta polaridad. Entonces, la polaridad de esta corriente como condición inicial es la polaridad inversa en la bobina y tiene el valor de la inductancia, que es 2 por la corriente inicial. Que la corriente inicial la calculamos acá, es 4.
De eso no tiene nada distinto, eso es igual que cualquier bobina. Pero ahora hay que calcular el valor y la polaridad de la tensión inducida por la otra bobina. Entonces la otra bobina, yo definí que la corriente iba en esta dirección. Entonces tiene esta polaridad. Acá voy a decir que el punto me repite la polaridad. Entonces esto sería acá menos más. Y de igual forma que la bobina, la polaridad es inversa. Entonces esto sería más menos. Y el valor va a ser el valor del acoplado, que es 1, por el valor de la corriente en la otra bobina. La otra bobina y L2 va a ser 2. Entonces, como pueden, acá le estoy dando la mecánica. Sí, en las diapositivas está explicado por qué estoy haciendo como aparentemente tan arbitrario como en los puntos, pero a mí cuando me lo explicaron con punto, no punto, entra por punto o entra por no punto y siempre me enredaba. Encuentro que este método es más sencillo. Y entonces ya que dije el método en una bobina, en la otra bobina debería ser más sencillo, ya tenemos la mecánica. Entonces yo definí la corriente que pasa por la bobina 2 en esta dirección. Entonces la condición inicial, la tensión de la condición inicial va a ser la polaridad inversa, es del valor de la propia bobina por la corriente 2, que es 2. Ya, eso fue rápido. Ahora queda la inducida por el otro. Entonces la corriente acá, dijimos que iba para abajo, más o menos. Repite la polaridad esto. Y la polaridad acá queda inversa. Y el valor va a ser el valor del acoplado, 1, por la corriente que estaba pasando en el otro, que es 4. Bueno, y hasta ahí era lo que había pedido, dibujar el circuito en ese. Con eso es suficiente. Por ejemplo, algo que me acordé el otro día, que he visto en algunas pruebas, que a veces cuando anotan las condiciones iniciales se olvidan del acoplado. Las bobinas, a pesar de que las estamos pasando a Laplace, en Laplace siguen estando acopladas, entonces tienen que considerar este valor cuando apliquen mallas, por ejemplo. Pero hasta ahí puede ser un ejercicio válido. Si las bobinas están múltiplemente acopladas, por ejemplo, este es un ejercicio, creo que de una prueba súper antigua, donde hay están todas acopladas unas con otras. Entonces cada bobina, en este caso, va a tener la condición inicial propia de ella y 2 condiciones iniciales de los acoplados. Entonces, queda como súper largo el problema de encontrar estas condiciones iniciales. Entonces, para sacar la fuente, para interpretarlo en el dominio S, es la corriente del acoplamiento por la corriente del
¿cómo se dice? De la bobina principal. Sería 2 por 1. Uno del acoplamiento, dos el L de la primera bobina, ¿no? Me enredaste. ¿Puedo repetirlo? Claro, claro, va a tener dos condiciones iniciales. Una condición que es como la típica y la otra que va a ser dada por la corriente que está acoplada. No sé si repetí como lo mismo que dije en realidad antes. Si puedes repetirme la pregunta, no sé si era eso precisamente. Sí, pero ¿cómo se encuentra el valor de la fuente, o sea, de la condición inicial acoplada? ¿El valor? ¿Sí? Sí, el valor es el del el M, o el acoplamiento, en este caso sería 1, por la corriente que, que induce una tensión en la otra bobina. En este caso, la corriente que inducía a la otra tensión sería esta, por ejemplo, que era 2 amperes. Entonces, como acá habían 2 amperes, se indujo esta tensión en la condición inicial. Ah, ok, ok. Ahí sí me quedó claro. Ya, bueno. Gracias. Ujú. Em, ¿Alguna otra consulta respecto a este ejercicio? Profe, disculpa, Bien. que no entendí cómo hizo lo de los acoplamientos. O sea, es que me enredé porque como que definió las corrientes, pero como cuando determinó como la polaridad de la fuente, Ujú. como que las cambió. Entonces como que ahí me enredé un poco. Ah, ya. Ya. Ya sí que la polaridad que se invierta viene dado de cuando hacemos, al final, nosotros estamos resolviendo en Laplace. En Laplace, cuando hay una derivada, la condición inicial sale al otro lado. Entonces, por ejemplo, bueno, tenemos el voltaje en la bobina, sí, una bobina cualquiera, y tenemos la corriente en la bobina en el tiempo. Entonces, cuando nosotros le aplicamos Laplace, esto queda como esta bobina bueno, esta bobina en S. La polaridad de esto, este BL, claro, es esta. Eh, y si lo anotamos en el tiempo, esto va a ser L de I a de T, ¿cierto? Eso es como de R1, el voltaje de la bobina. Entonces, si le aplicamos Laplace, el voltaje de la bobina en S va a ser el L. La derivada queda como en S. ¿Se acuerdan de las propiedades? Bueno, lo pueden demostrar en realidad, o podemos demostrarlo por la corriente en S. Y lo raro, como a diferencia del condensador, que cuando hay una derivada, la condición inicial queda con el signo cambiado. Entonces, si esto fuera esta polaridad, como acá la consideramos positiva, como en esta bobina, la condición inicial acá va a quedar con la polaridad opuesta. Lo mismo pasa con el acoplado. Cuando yo tengo un acoplado en el tiempo, entonces tengo la tensión en una bobina acoplada, va a ser la tensión de la bobina eh, más un acoplamiento, el M, ¿se acuerdan? Que le llamaban. Y esta va a ser otra corriente de la tensión inducida. Entonces, cuando le aplique la plaza a esto, no tengo espacio acá para hacer la plaza. Bueno, le aplico en la plaza.
las condiciones iniciales, tanto de la bobina, propiamente tal como el voltaje inducido, van a quedar con la polaridad opuesta. Eso es como lo que está haciendo como súper, como mecánicamente. Entonces vamos a borrar una. Lo que te complicaba, me dijiste, era la polaridad. Sí, es Entonces, que, por ejemplo, por lo de punto y no punto, por ejemplo, ahí no entrarían como por el mismo punto, entonces serían negativos, ¿no? O sea, que tendrían la probabilidad como inversa. sí, sí, yo por eso decía, como que en los libros generalmente sale explicado con eso, entra por no punto, a mí como que me enreda pensarlo así, me gusta pensarlo, repite la polaridad, ¿no? Eh, entonces como que por eso dibujo primero la corriente, acá, la corriente que está pasando por esta bobina, la bobina 1, eh, podría decir, claro, está entrando por punto, pero mejor la expreso como en una polaridad más menos, entonces el punto me repite la polaridad acá. Esta es estoy dibujando la tensión inducida. Ahí, según eso, Ujú. da la fuente. Ah, ya Claro, entendí y lo. por eso da para el otro lado. Ah, más o menos, sí. Ujú, Gracias, profe. ujú. Sí, y esto lo habíamos borrado. Este era 1 por 4. Sí, pero claro, yo les di la mecánica, pero claro, la demostración al final como que tienen que tener claro que siempre estamos resolviendo ecuaciones diferenciales eh, dibujándolas en la plaza. Como porque como ingeniero eléctrico de red 1 ya estamos acostumbrados a resolverlos haciendo mallas y todo esto. Pero si quisieran como hacerlo puramente matemático, podrían anotar las ecuaciones diferenciales y ver cómo la solución. Eh, si no quedan más dudas, o se le ocurre una duda entre medio, tienen la, tienen la guía en U virtual, donde está este ejercicio. Hay otros ejercicios con acoplado. Puede que incluso más fáciles, porque cuando el acoplado está en la misma malla, es como que acá, al anotar esta malla, como igual que enredado porque tengo que acordarme que está este S. eh, que lo tengan en cuenta. Hay un foro de preguntas, ahí también pueden preguntar. Eh, hay varias personas que puedo responder yo, el ayudante o el profe de cátedra, o incluso ustedes mismos se pueden responder si otro compañero entiende la duda. Si no hay consulta, lo dejamos hasta aquí y la próxima clase vamos a ver transformada de... no, ya, bueno, transformada la verdad es lo que estamos viendo. Función de transferencia. Ya, profe. Entonces, nos vemos. Nos vemos. Chao. Chao, Gracias, profe. profe. Chau, chau. Chao. ¿Aló? Sí. Eh, ¿Que dónde está la clase pasada? ¿Y esta clase dónde la va a subir? ¿La va a subir ahí mismo donde la sube el profe de cátedra? Ah, ya, buena pregunta. No lo estaba haciendo mismo. Yo lo matriculé a todos en clase de ejercicio. Voy a compartir ahora. Acá están. Si se van a 11.209 E1, deberían estar ahí. Ahí yo estoy avisando que son las clases. Eh, y además están los videos. Bueno, hay un video solamente ahora. Ah, ya, ya, profe, gracias. Ujú. Ya, nos vemos.